A ver, buenas noches con todos. Mi nombre es la primera clase que les voy a dictar en este curso. Es Alex Capelino Gambetta. Soy médico egresado de nuestra facultad, de la universidad privada. Actualmente tengo la especialidad de oncología médica y ya tengo la oportunidad de estar dictando este curso ya hace 5 años. Y bueno, vamos a empezar este tema. El tema que vamos a tocar el día de hoy, en cuanto a lo que es todavía el capítulo de las generalidades en semiología, es sobre lo que es la piel y faneras. ¿Cambió de diapositiva? ¿Logran ver la segunda? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, durante la clase vamos a desarrollar esta pequeña agenda, estos 8 puntos. Vamos a empezar hablando un poco de las generalidades de la piel. Luego vamos a ver la semiología en sí, de lo que es la piel. Un tema importante, un punto importante de lo que es esta exposición va a ser las lesiones elementales, tanto primarias, secundarias y, claro, también las que vienen a ser las combinadas. Vamos a hablar un poco de las úlceras de decúbito, de las técnicas complementarias de la piel para llegar a un diagnóstico. Luego pasaremos rápidamente a hablar sobre las faneras en cuanto a su semiología y también del tejido celular subcutáneo. Y finalmente podremos dar oportunidad a algunas preguntas y algunos mensajes importantes de la clase. Vamos a empezar entonces con las generalidades de la piel. Bueno, sabemos, esto es un recordar nada más para ustedes, que es el órgano, el mayor órgano del cuerpo. Si nosotros podríamos extender la piel, estaríamos hablando aproximadamente de 2 metros cuadrados. Si la pudiéramos pesar, estaríamos calculando un peso de 3 a 4 kilos, que eso representa un 6 a 7% del peso corporal aproximadamente. El grosor, que va a ir desde 0,5 hasta 4 milímetros, va a depender de la zona de la piel en la cual estemos midiendo este valor, ¿no? Hay zonas de piel más delgada, zonas de piel más gruesa, pero más o menos va en esos valores. Y recordemos que las capas son la epidermis, la dermis y la hipodermis, que es la parte subcutánea. En cuanto a las funciones de la piel, una de las más conocidas es la que nos brinda protección, la más obvia, es un método de barrera. También está involucrado lo que es el equilibrio hidroelectrolítico, secreción y excreción de sustancias, síntesis de la vitamina D, es un aislante y un regulador del calor. Con eso produce un control hemodinámico también del cuerpo. Está presente en ella varias funciones sensoriales y funciones inmunológicas. Y claro, también tiene una importancia estética y psicosocial que es importante tenerlo en cuenta en muchas de las patologías, ¿no? Más allá de la parte médica, también tener en cuenta que esto tiene también una importancia en el paciente, la parte estética y la parte psicosocial. En cuanto a la semiología de la piel, siempre recordar, y esto ya lo han hecho en sus clases anteriores, que la anamnesis es la parte esencial, digamos, de toda evaluación médica. Pero en caso de la piel, digamos, lo que podemos tener una primera impresión, si la lesión o el motivo de la consulta está determinado en un problema dérmico. Nosotros, incluso antes de que el paciente nos dé alguna información, ya podemos estar evaluando estas características, ¿no? De la representación de la piel, las zonas expuestas que podamos ver. Pero de todas maneras, la historia clínica, los datos que nos va a dar el paciente son esenciales para esta primera evaluación, esta evaluación inicial. Y cuando tenemos unas lesiones dérmicas, al igual que otros motivos de consulta en la parte clínica, las lesiones dérmicas también tenemos que tener un conocimiento de cómo comenzó, de cuál es su evolución, de si los síntomas son locales solamente o también hay sistémicos como fiebre, astenia o prurito que pueden estar concomitantes a la lesión motivo de consulta. Tendremos que hacer una historia para la investigación del uso o no de ciertos medicamentos que pueden estar relacionados, de una historia familiar, laboral, los viajes y la historia sexual del paciente que nos pueden estar orientando a la posible etiología de las lesiones dérmicas. El examen físico, que es la dermatosis, ¿no? En sí el examen físico de la piel, idealmente debería realizarse de manera el paciente desnudo. Sin embargo, esto
por cuestiones de pudor, obviamente no vamos a hacerlo en un desnudo completo, tiene que ser por partes, siempre guardando el pudor, tanto en hombres y mujeres, en cuanto al examen físico. Lo ideal es hacerlo a la luz del día, pero si estamos en una instalación donde tenemos que usar luz eléctrica, es preferible hacerlo con luz blanca, es decir, ninguna luz de color que pueda distorsionar un poco lo que es el examen. La temperatura debería ser agradable, o sea, alrededor de los 20 grados. Esto es, a veces, dependiendo de nuestra localidad, generalmente mantenemos una temperatura agradable, salvo algunos días. En otras instalaciones cuentan con aire acondicionado, pero en la mayoría de nuestras sedes no contamos con eso. Entonces, tenemos que tener también presente esto, ¿no? Los cambios de temperatura ambiente. El examen debe hacerse por regiones y finalmente en conjunto. Debe haber una asociación con la parte sistémica. Y en cuanto a las maniobras, básicamente van a ser dos: la inspección, que es lo que podamos ver, y la palpación, que también es importante para determinar las características de las lesiones, y esto incluso tiene que hacerse de pie y de cúbito para hacer una evaluación completa. En nuestra descripción de los hallazgos, de las características de las lesiones de la piel, tenemos que indicar siempre la topografía, o sea, la localización, la distribución de las lesiones, la forma que tienen, el tamaño, los bordes, los límites, la superficie, la característica de la superficie, el color y el aspecto que toma. Entonces, es importante estos puntos porque cuando estamos ahorita en semiología es cuando debemos explotar, digamos, nuestra capacidad de descripción de lesiones, ¿no? Entonces, cuando encontramos una lesión, no solamente indicar solo que se encuentra una lesión en tal parte, sino darle todo este contexto para hacer una buena descripción. En cuanto a la distribución, sabemos que esto puede ser de manera localizada o diseminada. En cuanto a la diseminación localizada, tenemos lesiones únicas, podemos tener confinadas a una parte, como en un brazo, lesiones sacrales, es decir, en la parte distales, ¿no? En las manos, en las pies, en la zona genital. También las zonas que son expuestas al sol también nos puede orientar un poco a la etiología cuando son solamente estas zonas involucradas, pero también podemos tener lesiones diseminadas en forma bilateral, universal, o sea, todo el cuerpo, o unilaterales y también de manera difusa, o sea, sin ningún patrón claro. Estas características de distribución nos podrían orientar, como están ahí en cada uno de los gráficos, la posibilidad de etiología. En cuanto al color de la piel, hay 4 factores importantes que van a determinar las características de color, que es la melanina, la oxihemoglobina, la hemoglobina con la rueda de los capilares y el grosor de la piel, que ya le había dicho que esto es diferente dependiendo de la porción donde nos encontremos. En este punto puede haber alteraciones que pueden ir desde la palidez y al otro extremo la rubicundez, las cuales pueden ser transitorias o pueden ser persistentes. Ictericia es otro signo muy importante que ya ustedes lo han desarrollado en extenso. Recordar que pueden haber la ictericia flavínica, verdínica, rubínica, la cual, según, claro, la coloración, este amarillo pálido o verdoso o rojizo, nos puede estar orientando a la posible causa de la ictericia. La cianosis es otra característica también en cuanto al color o alteración. La melanodermia, que puede ser algo más de una enfermedad sistémica como la enfermedad de Addison o algo más regional como el clasma. Coloración marmórea o lívida, básicamente dada por una vasodilatación pasiva, y también de la despigmentación, que es la leucodermia, que es algo muy localizado, el vitíligo, que es una enfermedad, y el albinismo, que es una coloración, una despigmentación ya más total, más completa. Otras características para evaluar en cuanto a la piel es la temperatura, puede estar en una hipertermia o hipotermia, lo cual no es confiable del todo porque eso va a depender de la temperatura ambiente en cual estemos desarrollando. Ojo, siempre hay que tener presente esto. El brillo va a estar determinado por las secreciones de las glándulas sebáceas, en el extremo sería la seborrea. La humedad en relación con las glándulas sudoríparas, que saben que tiene un control del sistema nervioso autónomo, la cual podemos indicar piel seca, húmeda o sudorosa, que es también la diaforesis. Las alteraciones están las hiperhidrosis, las anhidrosis, las bromohidrosis.
La elasticidad también tenemos que evaluarla, y esto es el signo del pliegue, es ver cuánto demora en volver a su normalidad luego de ser retraída. Al contrario, puede haber una hiperelasticidad. Y el turgor, que es la formación del pliegue, ¿no? Luego de ser retraída. Y esto en los niños jóvenes pues es muy bajo, y en el contrario también la esclerodermia como una enfermedad prácticamente no tiene turgor. Esta parte, como les decía al inicio, es una de las partes centrales de la clase en cuanto a la forma de la nomenclatura que tiene las lesiones. Las lesiones primarias están, acá he traído las principales de ellas. En primer lugar, lo que es la mácula, es lo que se conoce como una mancha plana, está localizada, no es palpable. Puede ser vascular o pigmentaria, eso podemos designarlo con una vitopresión, que es una herramienta del examen físico muy sencilla, ¿no? Es hacer una presión supuestamente con una zona de vidrio para ver si rápidamente se vasculariza. Podemos tener que es una mácula vascular, y estas pueden estar presentadas por un eritema, exantema o enantema. Luego tenemos la pápula, que es una lesión también primaria. Esta ya tiene un sobrelevantamiento, es pequeña, menos de 5 milímetros, es sólida, superficial. Puede estar orientada de una forma en la papa epidérmica, dérmica, dermoepidérmica o folicular. El nódulo ya es una estructura con un levantamiento mayor, más que una pápula, que va de 0,5 a 1 centímetro. Es más profunda que extendida y es más palpable que visible, ¿no? Tenemos que palpar, por eso que es importante la palpación de la zona dérmica. El tumor ya es una neoformación que no es inflamatoria, el tamaño puede ser variable, y claro, la tendencia de un tumor es a crecer de manera lenta o rápida, dependiendo del tipo de causa o etiología que tenga esta tumoración. Es una consistencia sólida, pero también puede ser líquida. Entonces, cuando hablamos de tumor, no solamente nos referimos a un tumor sólido, sino que también puede ser de consistencia líquida. A la vegetación, que es también conocida como una verruga, es un aumento de la capa córnea, es una excrescencia, y también está considerada como lesión primaria, al igual que la vesícula, que tiene un contenido líquido menos de 5 milímetros, que se conoce como flictema cuando el contenido de esta vesícula es seroso o hemorrágico, y se llama pústula cuando el contenido es purulento. La ampolla es similar a la anterior, como un contenido líquido, pero más extensa, y el contenido también puede ser similar a lo que hemos descrito, puede ser de origen subcórneo, subepidérmico o acantólisis. La roncha ya es un contenido edematoso que además está asociado a prurito. El tamaño es variable y generalmente se hace en conjunto, ¿no? No es una cosa muy localizada, sino sobre un fondo eritematoso se produce estas lesiones primarias que son las ronchas. Lesiones secundarias que, a diferencia de las primarias, son aquellas que se van a localizar por encima o sobre una lesión primaria preexistente. Son las fisuras o grietas, que es una solución de continuidad de manera lineal de la epidermis, pero no hay una pérdida de sustancia, o sea, no llega a ser una zona ulcerada, sino simplemente de la zona epidérmica. Las costras es una desecación de una secreción, puede ser una costra mielicérica, sanguinolenta o purulenta, que también nos podrían orientar a cuanto a la etiología. Los lunares, que en el 95% son los nevus melanocíticos, o sea, de color oscurito, también conocido como nevus o manchas oscuras, pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas. Y aquí es donde me voy a detener un poquito, porque es importante que ustedes a este nivel de semiología y en la práctica de medicina general tienen que tener presente de que un nevus, un lunar, siempre tiene que ser evaluado siguiendo esta mnemotecnia del ABCDE para descartar la presencia de un melanoma maligno. Como oncólogo, no puedo perder la oportunidad de que repasemos esto, seguramente ya lo conocen, pero en todo caso recuerden que lo primero que tiene que evaluarse es la asimetría. Vean, en la fila superior están las características normales, y en la de abajo las posibles lesiones sospechosas que pueden ser un melanoma. Entonces la asimetría es importante, tenemos que ver eso.
Generalmente es como partir la lesión por la mitad y ver si ambas mitades son similares. Los bordes tienen que ser definidos, no como en la figura de abajo. El color tiene que ser uniforme. El diámetro, bueno, generalmente la forma de acordarse es como el diámetro de, bueno, son 0.6 milímetros, pero es como el borrador de un lápiz, ¿no? De un lápiz el común. Si es más de eso, ojo. Y la evolución, ¿no? Que no debe haber cambios. Cuando hay cambios en la tonalidad o en la forma o en las características anteriores, debemos estar atentos y si la sospecha es alta, orientar al paciente para que se tome un estudio de biopsia. Y la biopsia tempranamente, incluso siendo melanoma maligno, que es el tumor dérmico más agresivo, se puede curar. Volviendo a las lesiones secundarias, están las pecas o las félidas, que son manchas de color pardo, los forúnculos, tumores inflamatorios del tejido seroso cutáneo que tienen un contenido purulento, los comedones, que son muy comunes en la enfermedad del acné, como granos, ¿no? De punto negro, que son justamente los abiertos, y los de color blanco son los cerrados, también llamadas espinillas. Las estrías se produce por una ruptura de las fibras elásticas, generalmente ocasionada por una distensión importante y luego una retracción, ¿no? Muy, muy común tras el embarazo a nivel abdominal. Las telangiectasias son dilataciones vasculares permanentes de los capilares, que se pueden así ver como unas pequeñas telarañas. Las equimosis, que son producto de un trauma, manchas amoratadas, que le llaman ahí, ¿no? De color morado. Y también tenemos lo que es la liquenificación, que vemos que es una zona engrosada, incluso que se nota el cuadriculado de la piel, ¿no? Eso se llama la liquenificación. Y la descamación, que es una atrofia dérmica, producto de generalmente sustancias químicas, ¿no? Como una dermatitis de contacto también. La esclerosis ya es una piel dura, atrófica, dada por el tejido fibroso, no hay arrugas y es una característica de la esclerodermia como una enfermedad sistémica. Y bueno, la úlcera, que es una lesión en la cual se contiene una pérdida de la sustancia y que va a ser parte de lo que vamos a ver en este cuarto punto, que son las úlceras de decúbito. Por donde han podido ingresar a la clase, en la pestaña donde han ingresado para el link, en la parte inferior hay un subtítulo, una carpeta que se llama Recursos Bibliográficos. Ahí he puesto una bibliografía que es pequeña, pero además con datos importantes sobre este punto que son las úlceras de presión. Para cuestiones de examen, donde vamos a tomar sobre esta clase, voy a sacar preguntas de ahí también, entonces les aconsejo que lo lean. Como le digo, no es extensa y tiene datos muy importantes. ¿Y por qué sobre este punto es importante? Porque buena parte de los pacientes que ustedes, bueno, cuando regresemos a las prácticas normales hospitalarias, van a poder ver que en la gran mayoría de pacientes hospitalizados, por algunos factores que los vamos a destacar ahorita, tienen esta tendencia o bien ya la presencia de lesiones ulcerosas, que son las úlceras de decúbito o las úlceras de presión o también llamado escaras. Entonces es importante entender que estas lesiones se pueden prevenir, ¿no? Estas lesiones se pueden prevenir y la prevención es sencilla, sobre todo detectando factores de riesgo. Es una complicación frecuente, como dice, y la causa principal es la inmovilidad, ¿no? La postración que puede tener un paciente por cualquier causa. Los factores que están relacionados es la compresión del mismo cuerpo, las fuerzas del estiramiento, el roce con la superficie, la cama, el colchón, el pañal, cualquiera de esas, y la humedad que se genera no solamente por el mismo pañal, sino también porque puede estar combinado con deposiciones, con la orina. Entonces todo eso
la misma sudoración del paciente, a veces los colchones pues son de plástico, entonces todo esto es un factor de riesgo para la producción. Y tenemos ciertas zonas, dependiendo la posición del paciente, como ven aquí, no solamente cuando está en decúbito dorsal, sino lateral o en prono, ¿no? Que también es una posición muy frecuente que se adopta cuando tenemos pacientes en UCI, ¿no? En cuidados intensivos para favorecer lo que es la oxigenación. Y también esto puede ocasionar, pues, pacientes de larga estancia, lesiones escaras en estos puntos de contacto, como están descritos en el gráfico. No solamente ellos, sino también los pacientes que están confinados a una silla de ruedas. Entonces, en todas estas características de paciente tenemos que tener presente. Y, como le digo, la prevención es lo mejor que se puede hacer. Ya tratar una escara, dependiendo del grado, resulta más o menos complicado, pero lo más efectivo es hacer la prevención. Ya que tenemos un par de escalas que le voy a compartir, que es la escala de Braden, o de Braden, y que tiene ciertas características como la percepción sensorial, vean ustedes ahí, del 1 al 4, la exposición a la humedad, la actividad, la movilidad, la nutrición y el riesgo de lesiones cutáneas. Mientras más puntaje tenga, hay menor riesgo de hacer una escara, es decir, si no tiene limitaciones en la percepción sensorial, o sea que el paciente va a sentir, entonces, lo cual va a hacer que él tenga pues una defensa nata, que no tenga exposición a humedad, que deambule con frecuencia, que no tenga limitaciones para movilidad, que su nutrición sea excelente y que no tenga riesgo de lesiones cutáneas. Todo esto va a sumar un puntaje y en el mejor de los casos va a tener bajo riesgo de hacerlas, pero ya vemos que puede también tener un alto riesgo de hacer úlceras por presión y eso hay que prevenir. Igual está esta escala de Norton que evalúa 5 características: el estado físico, el estado mental, la movilidad, la actividad y la incontinencia. Es otro dato importante a tener en cuenta. Mientras mayor sea el puntaje, es mejor. Y mientras el puntaje sea 1, como va en esa escala decreciente, bueno, va a tener mayor riesgo de hacer una escara. Luego tenemos grados. Acá están los 4 grados. Vean, el primero de ellos es simplemente un enrojecimiento, un eritema. El grado 2 ya se ve que hay una dermis dañada, que hay una pérdida del espesor parcial, que involucra la dermis y la epidermis. Y en el grado 3 ya hay un daño o necrosis del tejido celular subcutáneo, mientras que en el grado 4, que es el mayor grado, ya hay una necrosis del tejido, o sea, un tejido muerto, o un daño al músculo y puede incluso afectar el hueso, ¿no? Entonces, de todas maneras, ustedes cuando hagan prácticas van a ver, y de hecho, cuando sean internos van a tener que curar una úlcera por presión, todos lo hemos hecho, y curar una escara de grado 4 es bien complicado. Es verdad que hay curaciones, que lo que llaman una cura avanzada, que se hace en sala de operaciones para retirar lo que es el tejido muerto, el tejido necrótico, pero una vez que eso sucede, las curaciones diarias van a tener que ser por el interno y hay que estar ahí sacando la fibrina, lavando, y bueno, cuando es un grado 4 es bien impactante, ¿no? Ver lesiones hasta el hueso. Entonces lo mejor es prevenir. Y si ustedes pueden colaborar para prevenir esto y darse cuenta rápidamente, es lo mejor. Hay en el punto 5 unas técnicas complementarias que vamos a ver acá de sobre la piel. La diascopía, que es diascopia, perdón, que es una digitopresión o vitopresión, que ya lo decíamos, para ver la característica vascular de la lesión. Mediante la fricción de la piel podemos encontrar los dermografismos que se ven muy frecuente en lo que es la urticaria. El signo de Likovsky, que lo van a investigar, es un signo que es el desprendimiento de la zona del epidermis y en qué patología se puede dar la positividad de este signo. También se puede hacer punciones sobre la piel. Hay exámenes complementarios que ya son confirmatorios, como los estudios micológicos, biopsias de la piel para llegar a un diagnóstico definitivo, exámenes de laboratorio que nos pueden orientar y estudios de imágenes que también
nos ayudan cuando tenemos una representación sistémica, ¿no? Cuando esta lesión dérmica es una representación de una enfermedad sistémica. En cuanto a la semiología de las faneras, en el pelo o el cabello, tenemos que describir en nuestro relato lo que es la cantidad. Eso puede estar orientado a un hirsutismo o una hipertricosis, que básicamente la diferencia de estos dos es la característica del vello o del cabello, ¿no? Si es como un vello púbico, es como un hirsutismo; cuando es un cabello más delgado, es hipertricosis, que también puede ser hipotricosis, y lo que se conoce como una lampiño. Puede haber alopecia o calvicie, que la diferencia entre estos dos es la permanencia. La alopecia es temporal, mientras que la calvicie es permanente. El color canicio, o sea, un color blanco, eso puede estar también sistémicamente por el albinismo. El brillo, ¿no? Un cabello seborreico. El tamaño, eso puede ayudarnos a la identificación, sobre todo de un paciente, que eso es relativo. La consistencia, que sea quebradizo, pues ustedes agarran un cabello y lo frotan, y si se rompe fácilmente, también les puede estar orientando a ciertas patologías sistémicas. La distribución, que eso va a depender, sobre todo en la zona pública, de la diferencia por sexo. Y la implantación es jalando el cabello, claro, de una manera adecuada, sin exagerar mucho, porque tampoco no se trata de chasconear al paciente, sino haciendo una pequeña fuerza para ver si tiene una buena implantación. El otro punto importante es la semiología de las uñas, que es el color, para ver si son pálidas o cianóticas. Tenemos también la forma, para ver si son convexas, como un vidrio de reloj. Engrosamiento en la parte distal, ¿no? La acropaquia, el palillo de tambor, los dedos hipocráticos. La consistencia con la onicorexis, onicolisis, onicoquicia, que eso lo van a investigar. De hecho, que por ahí va a venir una preguntita sobre estos términos. Y las estrías y hemorragias, como las estrías longitudinales que se pueden dar en la enfermedad de la gota. Y otro punto importante es que las uñas también nos ayudan mucho para ver el estado de higiene del paciente, y eso indirectamente también nos va a dar una idea de cómo el paciente va a ser adherente a un tratamiento, ¿no? Aquel que se cuida, que se ve que tiene una buena limpieza, sabemos que está en un entorno favorable, que nos va a permitir dar un tratamiento de manera correcta. En cambio, lo contrario es, sospechosamente podríamos decir que no lo va a hacer, aunque no es determinante, pero nos da una idea. La semiología del tejido celular subcutáneo, sabemos que está en la zona de la hipodermis. Esta es una parte que deriva del mesénquima, es tejido adiposo, lo cual lo podemos palpar. Podemos ver el trofismo, ¿no? Si está adelgazado, una baja de peso, esto va a variar con la edad y el sexo. La sensibilidad, sabemos que puede ocasionarse en esas zonas abscesos, con lo que se conoce como fluctuaciones, es decir, cuando uno hace la palpación de una zona, de un aumento de volumen, si nosotros encontramos que al apretar otra parte se eleva, o sea, como que hay un contenido líquido en el interior, eso se llama fluctuar, y es muy sugerente de un absceso. La distribución, obviamente, en las mujeres va a tener una distribución distinta, en las caderas, en los muslos, en los hombros. El edema, generalmente tenemos que examinar haciendo el signo de fobia o de Godet sobre los planos óseos, no en cualquier parte de la zona de la piel, sino donde veamos que tenemos un plano óseo para ver si esto es positivo o no. Y el enfisema subcutáneo, que es una infiltración por gases, ¿no? Cuando encontramos unas crepitaciones, generalmente es una complicación de neumotórax, ya la vamos a ver en un tema que también me toca a mí desarrollar en el capítulo de respiratorio. Cuando tenemos un paciente con neumotórax y hacemos unos procedimientos, podemos hacer que el aire diseque la piel, y ese contenido de aire dentro de la parte del tejido subcutáneo, si nosotros apretamos la piel, vamos a encontrar con unas pequeñas burbujitas, ¿no? Y eso se llama los crepitaciones, y es sugerente de un enfisema subcutáneo. Finalmente, los mensajes importantes que tenemos que tener, más allá de lo que hemos destacado en cada diapositiva, es que, como toda la parte semiológica, más aún en la zona dérmica, busca y encontrarás. Es algo que debemos tener presente, porque muchas veces el paciente, por algunas características de pudor o no querer mostrar algunas lesiones, no lo va a decir. Entonces nosotros en nuestro examen físico,
con mucho respeto y además guardando el pudor del paciente, tenemos que examinar, ¿no? Eso es importante, la llegada que tenemos al paciente. Ya les comentaba a los integrantes de mi grupo de prácticas que es, más allá de la parte teórica, siempre es importante saber cómo llegar al paciente. Entonces, eso va a depender mucho de la confianza que el paciente nos puede dar para poder examinar. Además, tenemos que tener presente que los hallazgos dérmicos no solamente son representaciones locales, sino que también pueden ser situaciones sistémicas. Entonces, bajo ese enfoque, tenemos que darle la importancia a la piel, que muchas veces se pasa por alto. Empezamos el examen físico de frente, respiratorio, con el estetoscopio, haciendo nuestras maniobras cardiológicas, abdomen, pero la piel se nos pasa y eso puede haber una gran ayuda para llegar a nuestro diagnóstico final. Tenemos que reconocer y diferenciar las lesiones elementales, tanto primarias como secundarias, por lo menos las que hemos destacado acá en esta exposición. Tenemos que estar atentos ante la sospecha de lesiones malignas de manera temprana, esto es algo muy importante. Si ustedes en un futuro logran detectar un melanoma en un inicio, todo lo que han hecho ha valido la pena, porque le están salvando la vida a un paciente de un tumor maligno muy agresivo, y que no se les pase lesiones que puedan ser sospechosas. Es mejor en esos casos pecar en exceso y hacer una buena derivación, en todo caso, de dermatología o oncología para que determine bien las características. En los pacientes postrados, sobre todo, tenemos que asumir la conducción de una prevención de las úlceras por presión, lo cual, como ya les he mostrado, nos puede evitar lesiones muy importantes con medidas muy sencillas que seguro ahí en el texto que les he dado van a poder ustedes revisar mejor. Bueno, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. Parece que no hay preguntas, doctor.